Hola, hola, una vez más conectados a través de las tecnologías, allí donde quiera que estén, vamos a continuar con la parte 2 del mercado. Nosotros nos hemos quedado en la clase anterior en la construcción del mercado. Vamos a hacer un resumen rapidito de cómo llegamos a esta geometría, que no es otra cosa que dos tetraedros, uno apuntando hacia arriba, otro hacia abajo, incrustados, fusionados en un mismo eje, de tal manera que el corazón de esta intersección es el conocido octaedro o geometría amarilla. Recuerden ustedes que en la clase anterior hicimos construir triángulos, ¿no? Triángulos, cuatro triángulos, tres de ellos los colocábamos de esta manera, los tejíamos, haciendo una pequeña síntesis, y después de tejerlos, agregábamos otro triángulo más. Esto lo pueden ver ustedes en el video anterior, demasiado, un poco más lento. Colocábamos un triángulo más y este triángulo permitía poder cerrar la geometría formando la pirámide. Y claro, había que tejer de un lado y del otro. De esta manera, hecho el octaedro, lo que procedimos a hacer nosotros es colocarle al octaedro pirámides tetraédricas sobre cada una de las ocho caras. ¿Esto qué quiere decir? Que armamos una geometría estrellada o un octaedro estrellado donde aparecen cuatro pirámides pertenecientes a un tetraedro y cuatro pirámides más pertenecientes al segundo tetraedro, dando como consecuencia una, un octaedro estrellado o lo que le conocemos como pirámide o estrella tetraédrica. Hay que tener en cuenta que de manera didáctica a veces suelo colocar una pirámide en otro color, por ejemplo el azul, ya que el azul con el rojo son códigos de electricidad positivo y negativo, rojo y azul. En este caso lo hemos puesto de un solo color, ya que conocemos el porqué de estas dos pirámides intersectadas. Y aquí arrancamos con esta segunda parte del taller. ¿Ok? Construido el octaedro, que en esa visión aparece como una estrella eh, de seis puntas, o estrella salomónica, o estrella de David. Contiene también una estrella hacia afuera, igual de seis puntas. Sin embargo, en la tridimensionalidad, esto se convierte en un octaedro estrellado. No en la proyección en 2D, sino en la proyección 3D. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer ahora es, en este nivel, tejer o colocar en estos vértices, que son seis vértices del octaedro, esto está en la tabla donde están todas las características de cada uno de los platónicos, colocar en este espacio de intersección entre el amarillo y el rojo, entre el octaedro y el tetraedro, una esferita, una esferita que si es de 8 milímetros, esta esferita va a entrar ¡pum!, a la presión. Yo no sugiero dejarla a la presión, ya que se puede hacer con todos los vértices. Miren, voy colocando seis esferitas porque son seis vértices del octaedro, ¿ok? Dedito que saltan o se escapan de las manos. Entonces ya hemos colocado cinco, que podrían ustedes colocarlas así de esta manera, pero se les va a caer. ¿Cuál es la recomendación para estas esferitas? Hay dos maneras. Una, usan silicona, le ponen un punto a la esferita o un punto en el lugar de la ubicación y colocan la esferita con silicón. Y va a quedar ahí instaurada. Sin embargo, la segunda forma, que es la que yo uso y es más limpia, diríamos, es tomar la esferita, al igual que todas las demás, si ya estuvieran tejidas, es efectivamente tejerla. Pero no la voy a hacer con esta pequeña esferita. Lo voy a hacer con una esferita a una escala mayor, allí. ¿Ok? Para que puedan ustedes ver el hilo, en este caso verde. ¿Cómo hacen? Esto es básico porque este tejido hace que la esfera se quede bien estable en el lugar donde la pongan. Colocan el hilo por dentro del octaedro, por dentro del octaedro. Miren, el hilo que no se ve en la tejida real está
pasando por dentro de un vértice del octaedro amarillo. Una vez que instalan el hilo por dentro del octaedro amarillo, lo que tienen que hacer ustedes que hacer es sostener las dos puntas y colocar una esfera un poco más grande para que lo noten en un vértice, ¿ok? Una esfera en un vértice y de forma contraria colocar el otro hilo que atraviese la esfera en sentido contrario, de esta manera. Entonces colocan el hilo en sentido contrario del primer hilo y cuando lo insertan van a tener ustedes, perdón, se salió, van a tener ustedes dos hilos puestos dentro de la esfera, en una dirección y en la otra, ¿ok? Cuando tengan ustedes la esfera con esta intersección de los dos hilos, simplemente jalan, jalan, jalan y colocan la esfera en su lugar. Jalando, la esfera va a introducirse en ese espacio, como la esfera real de 8 milímetros. Una vez que la esfera se introduce en ese espacio, lo que tienen ustedes que hacer es volver a introducir el hilo dentro del octaedro, sacarlo, sacarlo, y en ese lugar hacer recién el nudo. A la izquierda, a la derecha, bien ajustado el segundo nudo, como vimos en la clase anterior, y el tercer nudo como el primero, a la izquierda. Esto hace que la esfera se quede bien estabilizada en ese lugar, como lo vamos a hacer en las puntas de las demás geometrías, ¿ok? Entonces, esto es básico, es un tips para que quede bien instalada la geometría y para que ya pues el octaedro contenga las ocho esferitas, perdón, las seis esferas previas a la siguiente geometría. ¿Cuál es la siguiente geometría? Vamos a verla. La siguiente geometría que vamos a construir es el hexaedro o el cubo, en este caso sin esferitas. Esto es porque es parte de los cinco platónicos. ¿Cuáles son? Octaedro, que lo acabamos de hacer al interior del Mérkaba, el hexaedro o cubo, el tetraedro que va en las puntas o en las caras triangulares del octaedro. La cuarta geometría platónica es el dodecaedro, que es el que vamos a hacer después del cubo. Y la última geometría, o perdón, una geometría anterior al dodecaedro es el icosaedro, ¿no? El icosaedro va primero, después va el dodecaedro, ¿ok? Lo vamos a ver en el proceso. Pero para un poco para ejemplificar de que lo que estamos construyendo son los cinco platónicos, pero generando el Mérkaba sobre el tetraedro rojo. En este caso, esta geometría contiene los cinco platónicos, pero a su vez contiene al Mérkaba al interior, cosa que no hacíamos antes. Antes solamente colocábamos el tetraedro dentro, ¿no? Y eran los cinco platónicos integrados. En este caso son los cinco platónicos integrados, considerando pues al Mérkaba en el interior. La geometría verde y azul es lo que conocemos como la red planetaria. Y allí que digamos nosotros que esta geometría se llama el Mérkaba planetario o el Mérkaba inserto dentro de la red planetaria, que es la que vamos a construir en esta sesión. Lo vamos a sintetizar, ya que el proceso es un poco más largo de tejido y es prácticamente una secuencia similar, así que vamos a acelerarlo para que esta sesión sea un poco más compacta, pero de manera práctica para que ustedes tengan esta hermosa geometría perfecta en sus manos, considerando que los materiales o los tienen o los pueden adquirir localmente. ¿Ok? Recuerden que los materiales para construir son bastante accesibles, que puede ser una tijera de sastre o puede ser una tijera de colegio, ¿no? Que no tiene punta. O también podrían ustedes usar para esconder el nylon dentro de la cañita de plástico una pequeña maderita de las trinchetas que usan eh, en las parrillas, ¿no? De madera. O podría ser, pues, un limpiacutículas, lógicamente gastada el filo, si no se rompe
el nudo a la hora de insertarlo, pero es una buena herramienta si es que hacen muchas geometrías más adelante. Y otra cosa más, no se olviden, esto es un poco para complementar el taller anterior. Cuando ustedes corten las medidas de las cañas según el cuadro que les mandé, donde hay un paquete, que vamos a nivelarlo, de la liguita, un paquete de 5 medidas, porque son 5 platónicos, el Mérkaba tiene las mismas medidas, ¿no? De estrellita. Pero después tenemos al octaedro, al hexaedro, al icosaedro y al dodecaedro. Recomendación, estas medidas son importantes. Yo tengo un set de todas las medidas de las cañitas de las distintas geometrías que construimos en los talleres, pero hay que marcarlas. Por ejemplo, aquí hemos marcado con una cinta masking tape el espacio para poder ponerle ICO, porque pertenece al icosaedro. Por lo tanto, si ustedes quieren hacer icosaedro, con esta medida sacada del cuadro que les entregué, poder construir las geometrías de esta caña y no de cualquier caña que esté cortada, porque eso generaría pues un desfase en las medidas como teléfono malogrado, ¿no? Así que pónganle su nombrecito y a la caña más larga le colocan un pequeño masking. Qué alegría. Ya están en Panamá. Qué Bueno, bueno, me alegro. Sí, pues esas cosas que van que de aquí para allá. en el borde, en el borde de cada geometría, ustedes le instalan el nombre de la geometría en general, que es el Mérkaba planetario. Teniendo todas las cañitas cortadas, eh, toca pues cortar todas las cañas del hexaedro o del cubo. En este caso, yo tengo todas las cañas cortadas, que son un número de 12, y como el cubo se hace de caras cuadradas, lo lógico es agarrar 4 cañitas y empezar a trabajar con hilo. Recuerden, el hilo 0,35 corresponde al tejido de la geometría. Como recomendación, 0,35. Puede ser más o menos, 30 posiblemente. Y la geometría eh, del tejido de las esferitas debería ser de 0,20. Pero todo lo pueden tejer con 30 o 35. Yo lo digo por exquisitez, porque el hilo 0,20 no se nota mucho al tejer las esferitas. Queda escondido porque es más delgadito, ¿no? Cosas de la exquisitez de hacerlo bien, ¿no? En este caso voy a usar el hilo más gordo, 30 o 35, ¿ok? Con este hilo, lo que vamos a hacer es empezar a tejer algo que ya lo hemos visto en la clase anterior, la cantidad de cañas que corresponden a la cara de la geometría que vamos a construir. En este caso, el hexaedro o el cubo que tiene caras cuadradas, ¿no? Entonces, insertamos las 4 cañitas. Como ven ustedes, si ustedes tienen el hilo ya cortado o el hilo directamente del carrete, cortan 2 cuartitos para tener espacio de manipulación y poder amarrar y hacerle los 3 tejidos o los 3 nudos, izquierda, derecha. La derecha sí se puede ajustar. Yo les recomiendo que antes de ajustar, dejen las cañitas verticales y aquí ajusten, ¿ok? Tercer nudo, como el primero, izquierda y ajusten. Aquí ya ustedes pueden cortar el hilo, ¿no? Dejando unos 3 milímetros, más o menos, y ya procedemos o con el limpiacutículas, o con la cañita, o con el palo de fósforos, esconder el nudo para que quede prolijo. Esto se hace, a diferencia de otros talleres de tejido, yo suelo estructurar cualquier geometría armando un mandala. ¿Cuál sería el mandala que continuase después de tejer los demás cuadrados del cubo o del hexaedro? Es tejer así, 3 cuadrados, que cuando lo ponen en torno de un centro, se convierten en rombos. Esto es porque la geometría la hemos aplastado en la 2D. Pero cuando ustedes inserten 3 rombos formando un mandala, esa es la idea de este método, trabajar siempre con mandalas o con simetrías geométricas, como esta, por ejemplo, que es una especie de triskel. Agarramos el vértice central y lo elevamos a la
3D. Y acá tenemos pues el X y Z de la geometría descriptiva de las escuelas de ingeniería o de arquitectura, ¿no? Porque tenemos un plano, otro plano y otro plano, en la pared y en el piso, ¿no? Esta geometría contiene cañitas que curiosamente, como son 12, acá hay solamente 9 cañas. Hay que colocarle 3 cañas más acá. 9, 10, 11 y 12. Para completar el cubo. Para que ustedes tengan la idea de que esta especie de esquina contiene más cañas, una vertical, ¿no? Y 2 cañas más para poder completar la geometría. Esto es sencillo porque el cubo, luego de tejido, es muy intuitivo. ¿Por qué razón? Porque el cubo es una geometría que conocemos, a diferencia de otras geometrías. Así que ya está, ¿no? El cubo o hexaedro contiene 4 paredes verticales, un techo y un piso. Pero des en cuenta de algo. El cubo es inestable. Sin embargo, es la propiedad que necesita el cubo en la naturaleza para poder generar la piña o los somes, como le llamamos en geometría sagrada, ¿no? Este es un some de 3 pétalos. Si usted le agregan más pétalos, por ejemplo, 34 y 21 estarían haciendo ustedes una piña tradicional, ¿no? Una ananá, como le llaman en otros lugares. Entonces el cubo necesita esta flexibilidad que la tienen las frutas para que se considere el paquete completo cuando la fruta crezca y se consolide y se estabilicen las caras cuando la cobertura, la superficie exterior se endurece. Ahí ya la geometría queda estable. Ahora está flexible, pero esta característica de flexibilidad también la tiene el dodecaedro, ¿no? También la tiene el dodecaedro, flexible, ¿no? ¿Quién estabiliza al dodecaedro? Estabiliza el icosaedro. El icosaedro empuja todas las caras del dodecaedro y el dodecaedro se queda prácticamente insertado sobre una estructura previa debajo del dodecaedro para que se estabilice. ¿Y quién estabiliza el cubo que recién hemos hecho? ¿Quién estabiliza el cubo? Tejiendo 12 cañitas anaranjadas. Quien estabiliza el cubo es el Mérkaba. Vamos a estabilizar el cubo, ¿ok? Vamos a estabilizar el cubo. Tomamos el cubo que ya recién hemos hecho y tomamos el Mérkaba. Tomamos el Mérkaba. ¿Y cómo lo insertamos? De esta manera. El Mérkaba es un cubo. Es como este cubo el Mérkaba. Tiene 6 caras planas. Bueno, 6 vértices del cubo. Acá están. Cara plana, 4 vértices. Y de la misma manera hay caras por todos lados. Entonces tomamos una cara plana, arriba y abajo, y esta cara plana baja, como si fuera un ascensor, por una de las caras del icosaedro, como si fuera ascensor, de arriba hacia abajo. ¿Por qué razón? Porque lo que estaremos insertando sería una cara cuadrada en la cara del cubo o hexaedro. Entonces, con mucho cuidado, insertamos el cubo, así como si fuera un ascensor, por las caras del hexaedro. Y la bajamos como si fuera un ascensor. Miren cómo va entrando. Como ya están amarrados las esferitas, las metemos dentro de la arista. Acá ha saltado una porque no están tejidas. Pero la idea es que logre pasar la barrera de ese arco cuadrado y seguimos insertando al Mérkaba dentro del cubito. Las esferitas están cayendo porque no están tejidas, ¿no? Una vez que se inserten dentro, lo que tenemos que hacer es hacer que los vértices de todos los tetraedros coincidan con el encuentro de las caras del cubo o hexaedro. Acá estamos haciendo la coincidencia, ya que entra movido. Y ustedes, después de que hayan hecho esta coincidencia en todos los vértices del cubo, se darán cuenta que queda en las medidas apropiadas, que es la que le damos en bien el cuadro, queda pues un Mérkaba inserto en un cubo. Acá falta, por ejemplo, cuadrar, ¿no? Cuadramos. Y queda pues perfectamente insertado. Acá falta también cuadrar, queda pues perfectamente insertado.
¿Ok? Estas medidas han sido hechas en AutoCAD o en Archicad para que sacando las medidas del 3D, pues coincide exactamente con la materialidad o con la maqueta en 3D. Dense cuenta que se quedó solamente una esferita, ¿no? Porque fueron puestas así encima nada más. Pero en verdad, estas esferitas deberían ser tejidas, ¿no? O colocadas con silicona. Les sugiero que las tejan. Es más divertido tejer, ¿ok? Es más divertido tejer que ponerle silicona, ¿no? Se pueden quemar las manos, ¿no? Sobre todo si hacen los chiquitines este trabajo. Bueno, teniendo este paso terminado, ya les dije que estamos acelerando los procesos. eh, el siguiente nivel de trabajo con el tejido geométrico es construir, para efectos de trabajar con esta geometría, construir el icosaedro. El icosaedro está envolviendo a este cubo. Eso quiere decir, para que este cubo esté dentro del icosaedro, hay que dejar abiertas algunas ventanas para poder introducir al cubo. ¿Cuál es el proceso? El proceso es el siguiente. Construyen un triángulo, ¿ok? Ojo, este es el destino, construir un icosaedro. Entonces, construyen un triángulo, ¿ok? Ya lo hemos hecho con el octaedro amarillo. Después de haber construido el triángulo, el siguiente proceso es fusionan dos triángulos. También lo hemos hecho en otras geometrías, como el tetraedro, por ejemplo, que se arma primero colocando dos triángulos en la base y después al elevarlo lo completamos con otra cañita. En este caso no. En este caso lo que vamos a hacer es dos triángulos colocados y después en cualquier lugar instalen otro triángulo más con dos cañitas. La figura geométrica que resulta es esta. Una matriz de tres triángulos más uno cuarto triángulos con un mismo centro. Miren ustedes, este es el centro de un vértice que une los vértices de cuatro triángulos. Eso es lo que tienen que tener ustedes en consideración. ¿Por qué razón? Porque la cañita que viene va a ser llevar esta plantilla de cuatro triángulos en la 2D, elevando el vértice a la 3D. Es decir, estamos elevando la plantilla de cuatro triángulos más un quinto triángulo que haría en la 3D una pirámide pentagonal. ¿Ok? Si la vemos terminada, esta pirámide pentagonal sería esta. Mírenla ustedes en 3D. Es una pirámide de base plana, pero es pentagonal. La pirámide de Egipto es una pirámide de base cuadrada. Esta es pirámide de base pentagonal. ¿Ok? ¿Cuántas pirámides de estas vamos a tener que hacer? Ustedes revisan la geometría original del icosaedro. Se dan cuenta que el icosaedro contiene una pirámide pentagonal, como la que acabamos de hacer, en la parte superior, y otra pirámide pentagonal en la parte inferior. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que construir dos pirámides, la pirámide superior y la pirámide pentagonal inferior, en cualquier posición que ustedes consideren, eh, va a ser lo mismo. Una pirámide de un lado y la otra en el lado opuesto. Dos pirámides pentagonales. ¿Por qué razón? Porque el cinturón que une a estas dos pirámides es un cinturón formado con puro triángulo. Dense cuenta. Si estos son los dos vértices opuestos de esas dos pirámides pentagonales, el cinturón es prácticamente una tira de varios triángulos. Una tira de varios triángulos. ¿Cuántos triángulos? 10. Porque 5 salen de un lado y 5 salen del otro lado, sumando 10 triángulos. ¿Cómo vamos a hacer para hacer esta geometría? Fácil. A una pirámide pentagonal la dejan tal como está. Y a la siguiente pirámide pentagonal, ¿qué hacemos? Le agregamos pétalos a cada una de sus bases o aristas del pentágono.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer para armar el icosaedro? Armar dos pirámides pentagonales, como lo hemos visto hace un momento, agregándole a una de ellas, en este caso esta, pétalos, generando pues, una estrella hermosa, pentagonal, que no es otra cosa que un pentágono que va a contener un faldón, un faldón que va a permitir que se conecte con esta pirámide, ¿ok? Un faldón. Vamos a hacer ese proceso de conexión ahora, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es unir el icosaedro, perdón, la pirámide pentagonal, unirla con la otra pirámide que no tiene pétalos. Lo que tenemos que hacer es, ya que el icosaedro está formado por puro triángulos, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es fusionar estas dos aristas de estos dos pétalos triangulares, estas dos aristas, con esta arista de esta pirámide pentagonal. Es decir, vamos a hacer esta fusión, ¿ok? Esa es la pauta sencilla para este proceso. Entonces, agarran el hilo 0.35 o 0.30 y tejen estas dos geometrías, o perdón, estas dos cañitas primero, ¿no? El hilo no se ve, pero ya ustedes estarán sintiendo por dónde va a viajar. Por una caña primera o esta caña segunda para formar con esta tercera caña el triángulo propio del icosaedro. Entonces yo lo estoy insertando en las tres cañitas y una vez que tenemos insertadas estas tres cañas, ya ustedes a ojos cerrados toman toda la geometría aunque se desarme, pero están ustedes seguros de que al tejer izquierda, derecha, izquierda, el segundo nudo ajustadito, el tercero es por seguridad, cortan, el hilo lo ponen en el lugar respectivo de reciclado de excedente, agarran su palito de fósforo, su pequeña madera de trincheta y esconden el nudo. Una vez que el nudo está escondido, ¿ok? Ustedes van a ver que esas dos geometrías que hemos visto están fusionadas. Hay que tener en cuenta lo siguiente, como ahora que me ha pasado, ¿no? Una pirámide está hacia arriba y la otra pirámide está hacia abajo. Todos los vértices de este tejido tienen que estar en una misma dirección. Por lo tanto, este está hacia abajo, este está hacia abajo y este está hacia arriba. Para poder hacer una esfera, todos estos vértices tienen que estar en una misma dirección, o cóncava o convexa. Entonces, este vértice está opuesto a estos dos. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer es, no debería ocurrir este error, pero se corrige ¿cómo? Empujando este vértice del otro lado. Ahora sí, miren. Todos los vértices están de un solo lado. ¿Para qué? Para la hora de envolver la geometría, se forme una estructura cuyos vértices toquen a una esfera. ¿Ok? Lo mismo ocurre con el Mérkaba. El Mérkaba, sus vértices, en este caso son 8 vértices, están tocando a una esfera. ¿Ok? Por lo tanto, esta geometría, como todas las geometrías sagradas, deberían tocar una esfera. Por esa razón es que los vértices tenemos nosotros que colocarlos en una misma posición, hacia el perímetro de la esfera que lo contiene. Hecho eso, porque les puede ocurrir, continuamos, ¿qué cosa? Tejiendo triángulo. Por ejemplo, acá hay un triángulo que de manera natural van a buscar vértice con vértice para unirlo. ¿Y qué hacemos? Unimos el primer triángulo que veamos, lo unimos. Entonces hay que pasar, una vez que detectamos las tres aristas, las vemos y no nos olvidemos que están ahí. ¿Y qué hacemos? Las tejemos, ¿no? Sostengo el vértice con mis manos y paso el hilo por acá. Una, dos, tres. Tratando de concentrarme en el lugar donde voy a hacer el nudo. Y tejemos una primera caña,
una segunda caña con el hilo 0,35 y en la última y tercera caña, antes de hacer el nudo, la hacemos pasar por su respectivo lugar. Y ahora, como saben que ustedes que están estas tres cañas con el hilo pasado, ya simplemente sueltan, cortan el hilo, ¿no? Y hacen los tres típicos nudos para que no se suelte. Segundo nudo bien ajustado para que las cañas no queden flojas. Y el tercer nudo como el primero. Sostienen los dos hilos, cortan cerca del nudo siempre, no en el nudo porque se va a desatar, y agarran su pequeña cañita y esconden el nudo. Si ustedes ven, poco a poco se va cerrando el espacio contenido en una esfera. ¿Qué faltaría hacer? Tejer otro triángulo más. Tejer otro triángulo más. ¿Ok? Tejer otro triángulo más. Ojo, estamos tejiendo en el segundo triángulo. ¿Dónde la encuentren? Porque igual va a cerrar la esfera, ¿no? Entonces tengo estos tres triángulos. Tomo el vértice, tomo el vértice que contiene a las tres aristas, perdón, y como hice en el paso anterior, controlando las tres aristas para que no se me pierdan, las las tejo y termino el tejido de las tres aristas, dejándole siempre dos cuartitos de hilo para poder tejer cómodamente, o si el hilo está cortado, tiene que estar cortado a dos cuartitos. Izquierda, mira, acá estoy atando y el vértice se me quedó adentro. Antes de ajustar, miren, el vértice me quedó adentro. Antes de ajustar, volteemos el vértice hacia afuera y tejamos. De lo contrario, este vértice va a quedar hacia adentro, ¿no? Eso es esa es la precaución que tienen que tomar cuando tejan. Que todos los vértices vayan quedando hacia afuera y no hacia adentro. Convexos, cóncavos, ¿no? En este caso todos están mirando hacia afuera. Primer nudo, segundo nudo, tercer nudo. Esto es divertido, es como tejer crochet, ¿no? He visto mamitas tejiendo crochet en el bus, ¿no? Nadie las interrumpe, están concentradas en esto. Bueno, en verdad, más que concentradas, están disfrutando el tejido, porque te pueden conversar y siguen tejiendo. Y miren, casi está cerrado. No nos conviene cerrarlo, miren, no nos conviene cerrarlo uniendo estos vértices donde se me genera un triángulo de este lado y un triángulo del otro. No me conviene porque antes tenemos que meter la geometría, ¿ok? Entonces, justo antes de que falte tejer dos triángulos, de este lado y de este lado, a veces uno teje acá y creen que ya está, pero si ustedes revisan todas las caras que tiene el icosero, que son 20 caras, se dan cuenta que esta cara tiene los vértices separados, como en este caso, ¿no? Debe estar juntos, ¿no? Dense cuenta, hay que tejer 20 triángulos, ¿no? Pero no estamos contando uno, 2, 3, 4. Al final sepan que tienen que tejer dos triángulos, aunque parezca que ya está hecha la geometría. Entonces, paso seguido, abierto una tapa del icosaedro, ustedes proceden a insertar el hexaedro, el octaedro y el mércaba, ¿no? No importa cómo lo inserten, deben ponerlo dentro, ¿no? Entra, prácticamente. Y ustedes ven la geometría final, el cubo, el vértice del cubo está saliendo por un triángulo del icosaedro, el vértice del cubo. Eso quiere decir que a la hora de cerrarlo, antes de tejerlo, ustedes deben sentir que efectivamente los vértices del cubo están saliendo por las caras triangulares en cualquier lugar que ustedes se fijen. ¿Ok? Entonces, paso seguido, ya aquí sí ya procedemos a tejer los dos triángulos que nos faltan. Ya están identificados, así que no va a haber problemas en el tejido. A veces el hilo se va por un lado y no sabemos por dónde, pero hay que tener en consideración que hay que seguir el camino del vértice o de la punta del nylon para no estar buscando por dónde se metió el nylon, que a veces pasa de manera muy frecuente. En este caso, ya con la práctica, ustedes van a poder saber por dónde se conduce el hilo, ¿no? Entonces, ya tejido el primer triángulo, cortan,
hacen el nudo correspondiente. Yo lo hago rápido, está medio mecanizado o bastante mecanizado. Los tres nudos, siempre tres nudos, por favor. Bien, bien ajustaditos y también, como siempre, escondiendo el nudo. Aparentemente ya está tejido, pero acuérdense que falta un triángulo, ese que tiene abierto los vértices, porque no hay hilo que pase por ahí, eso sí me tienen que detectarlo. Igual lo van a detectar cuando estén colocando las esferitas en los vértices, lo van a detectar, porque está abierto, pues. Colocan el nylon tejiendo el último triángulo de los 20 triángulos del icosaedro, los cuentan, por eso le llaman ico, ico es 20, ¿no? Y proceden a sellar el icosaedro. Hacen los tres nudos nuevamente y ustedes van a sentir que la esfera que contiene el icosaedro imaginaria ya tiene pues a la geometría propiamente dicha terminada. Este es el siguiente paso. Después de haber construido eh, el cubo que contiene al octaedro ya la estrella comética. Si se encuentra está un poco suelto, pero no se preocupen, no es que esté malo, que esté flojo. El cubo, después de que construyan el dodecaedro verde, el cubo, que ustedes ven acá, está amarrado a un vértice de dodecaedro. Allí es donde el cubo va a quedarse fijo. Acá queda flojo, acá ya queda fijo. Entonces, ¿qué nos conviene hacer en este momento? Ya tejer el dodecaedro en este procedimiento que les voy a mostrar. ¿Ok? Un poco, un poco mostrando la primera fase, o primera etapa, o primer paso. Construir, ya que el dodecaedro está hecho por caras pentagonales, como lo podemos ver en la figura original. Caras pentagonales, ¿cuántas caras pentagonales? 12 dodecaedro, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es construir no 12 caras pentagonales, sino, como le mencioné en el paso anterior del cubo, o de las pirámides pentagonales, que son prácticamente mandalas o flores, acá también vamos a hacer algo parecido, hacer una simetría. Recuerden, es bueno trabajar con simetrías porque eso está en toda la naturaleza. Nosotros somos seres simétricos bilaterales. Hacia la izquierda y hacia la derecha, lo mismo. Un ojo para acá, otro ojo para acá, una oreja para acá, otra oreja para acá, ¿no? Y bueno, las geometrías tenemos que trabajar de esa manera porque es la manera como la naturaleza construye sus procesos geométricos en las formas contenidas en cualquier forma natural. Entonces, después de haber tejido un pentágono, no se aventuran a hacer la geometría de 12 pentágonos a partir de aquí. Primero, básense en figuras simétricas o flores, ¿no? El siguiente proceso de tejer un pentágono, ahora lo que tienen que hacer es tejer el mandala o el triskel o el acople de tres pentágonos para que salga esta figura simétrica. ¿Ok? Eso es lo importante del tejido. Avanzar de esta manera, armónica. Recuerden que hay tres procesos en la estructuración de las formas, ¿no? Hay simetría, ¿ok? También hay fractalidad, ¿no? Y eso hay que considerarlo en todos los procesos de construcción geométrica, la simetría y la fractalidad, ¿no? En este caso es simetría, ¿ok? Eh, Sencillo, si ustedes tienen un tejido ya hecho, lo que tienen que hacer es completar en una cara cuatro cañas más, porque esta quinta pertenece a este hexágono. Y después unen tres vértices más, porque esta caña ya estaría puesta en este pentágono. Y así el término final sería esta simetría de tres pentágonos en la 2D. Ojo, en la 2D. Vamos a ir a la 3D poco a poco. Si ustedes consideran que este es el centro de la siguiente flor o de la siguiente simetría, el resultado de la construcción va a ser la siguiente. Consideran un centro pentagonal de estas tres, consideran una que sea el centro y como tenemos otras más al costado,
de 3 siguen girando alrededor del pentágono, construyendo más pentágonos. Siempre con 5 cañas. De tal manera que esto, que ya no se puede poner en la 3D, es porque esto pertenece ya perdón, a la 2D, esto ya pertenece a la 3D. Recuerden que estamos envolviendo nuevamente a una esfera. Esto le llamamos en los talleres para los niños una canasta de pan, que tiene la base pentagonal y paredes alrededor también pentagonales. Una pequeña canasta de pan. Esta flexibilidad es porque es un dodecaedro, al igual que el cubo, son flexibles, pero después vamos a estructurarlo con el icosaedro, ¿no? El icosaedro lo que hace es empuja al dodecaedro hacia la periferia y se queda bien, bien establecido. Entonces, una vez que hemos hecho esta geometría, canasta de pan, base pentagonal y alrededor de esta simetría más pentágonos, porque lo de cada es puro pentágono. Acá tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6 pentágonos. 6 pentágonos más otros 6 al otro lado son 12. Entonces nos falta hacer el otro lado. Para construir el otro lado, lo que tenemos que hacer es, sobre dos caras de estos dos pentágonos, continuar graficando en la 3D a la esfera dodecaédrica, ¿no? Sus vértices tocan a una esfera. Entonces ya tenemos acá dos vértices, entre dos pentágonos, dos vértices. ¿Qué hay que hacer? Es completar el pentágono, ya que hay dos, con tres cañas más alrededor. ¿Cómo vemos eso? En esta otra geometría. Miren, está la canasta de pan abajo y le he agregado, como le demostré hace un rato, a dos cañas de los dos pentágonos que están pegados a la base. Le hemos agregado tres cañas más para formar acá un pentágono más. Le he puesto un color diferente para que se vea la diferencia, ¿no? Entonces, hemos agregado un pentágono más con tres cañas, porque ya habían dos abajo. Y en el lado opuesto, miren, en el lado opuesto, ya no he agregado un pentágono, sino hemos agregado dos pentágonos. Uno acá y dos opuestos. Ya que abajo hay dos cañas, armo un pentágono. Abajo hay dos cañas, armo otro pentágono. Siempre con cinco cañas que forman el pentágono. De tal manera, al igual que el icosaedro, este dodecaedro está abierto. Está abierto. ¿Cuántas cañas faltan acá para cerrar el dodecaedro? Dos cañas, miren. Si acá pongo una caña más y acá pongo otra caña más, se forma el último pentágono. Dos cañitas para poder cerrar por completo el dodecaedro. Pero no la vamos a poner. ¿Por qué razón? Porque antes de ello, tenemos que insertar el icosaedro adentro. ¿No entra? Sí entra. ¿Cómo hacemos que entre? Haciendo que los vértices del icosaedro queden en el centro de las caras pentagonales. Si ustedes ven que va quedando los vértices insertados en las caras pentagonales, ¿no? Y van cerrando. Por ejemplo, acá tengo que colocar este vértice al centro. Entonces, jalo el pentágono y está al centro. Jalo y está al centro. Cuando ustedes tengan todas las caras envolviendo al icosaedro, las caras pentagonales del dodecaedro, se van a dar cuenta que para cerrar toda la esfera que contiene al dodecaedro, falta solamente una caña acá y otra cañita acá. Entonces, lo dejan ahí sin mover. Y esas dos cañas que faltan, simplemente las usan para cerrar primero el pentágono de este lado y después cierran el pentágono de este otro lado y después tejen el último triángulo, perdón, el último pentágono entre los dos. O sea, hay que tejer cuántos pentágonos para cerrar por completo el dodecaedro. Uno acá, otro acá y al final uno en medio que pareciera que ya está, pero dense cuenta, hay que tejer
sobre el vértice del icosaedro este último pentágono. Entonces vamos primero a tejer el pentágono, en mi caso, de la izquierda, ¿no? Entonces, sin perder de vista estas cuatro cañas, al cual le falta una, lo tejen. Entonces agarran y insertan el hilo por cada una de las caras o de las aristas de este pentágono que ya tiene solamente cuatro cañas. La quinta la vamos a poner. Tejo con el hilo. Y una vez que tengo los hilos pasando por las cuatro cañas, una, dos, tres, cuatro, procedemos a colocar la quinta cañita y con eso cerramos el pentágono de tres. Y va a cerrar, porque las geometrías tienen las medidas justas para que cierre. Ajustan un primer nudo, ponen el segundo nudo y se juntan las dos cañas y el tercer nudo, como acostumbramos para seguridad. Cortan el hilo, esconden el nudo, ¿ok? Y nos faltaría la segunda caña que se coloca en el opuesto. Una, dos, tres, cuatro. Va aquí una segunda caña que voló y aquí está. Recuerden que se les pueden caer una esferita, se les puede caer una cañita. Controlen el material para que no se disperse. Eh, Dejo nuevamente las cuatro cañitas. Una, dos, tres y cuatro cañitas. Acuérdense que el cambio de color es simplemente para efectos didácticos, ¿no? Después todas las cañas son del mismo color. Damos la quinta caña, damos el nylon a dos cuartos, ajustamos. Primer nudo, el segundo nudo va a hacer que las cañas se junten. Miren, van a hacer que se junten las cañas. Una vez que se juntan, recién hacemos el tercer nudo, ¿ok? Y cortamos y nuevamente escondemos el nudo. Aparentemente ya está, aparentemente, pero recuerden, falta tejer el pentágono que estaba en el centro de estos dos pentágonos. ¿Por qué razón? Porque está abierto, pues no pasa hilo de un vértice a otro, no pasa hilo. Por lo tanto, hay que tejer ese pentágono que aparentemente siempre decimos, ya está, ya está. No, falta tejer un pentágono. ¿Ok? Pasamos el hilo, seguimos pasando el hilo. Ahora es más fácil porque prácticamente está el triángulo, el pentágono en la posición más apropiada para tejer. Nosotros seguimos tejiendo. Y por ahí vemos que un nudo no se escondió porque nos olvidamos, lo esconden. Esto es para que quede la geometría prolija, ¿no? Prolija. Cuarta cañita, quinta cañita con calma, con precisión. Corta el nylon, primer nudo. Y es más fácil porque las cañas están casi en su posición. Segundo nudo y tercer nudo. Es algo ya un poco mecánico. Cortar y poner el nudo con un palito de fósforo, un palito de madera. Claro, el palito de madera tiene que ser más angosto que los 4 milímetros de la caña, ¿no? Y le escondo. Una vez que esto está así de armado, con los dedos, procuren colocar a la geometría, sobre todo el icosaedro, en la posición más apropiada, ¿no? Está empujando al dodecaedro, está empujando al dodecaedro. ¿Se dan cuenta que los vértices no coinciden muchas veces? ¿Por qué razón? Porque aún no tiene la bolita en medio. Cuando ustedes coloquen la bolita acá en medio, en este caso hay que tejerla, no se le puede poner silicón. La bolita colocada en medio empuja a todas las cañitas a una misma distancia del centro. Pero mientras eso está desfasado, la bolita va a hacer de que esto se separe en la posición exacta, ¿no? Pero acá hay un truco también. Acá hay un truco también. Para instalar la bolita acá, veámoslo con
la bolita más grande para que lo noten, ¿no? Como lo hicimos con el cubo, colocamos el hilo por debajo del icosaedro. De la misma manera como ya hicimos con el cubo, insertamos la esferita de un lugar y el otro hilo del otro lugar. ¿Para qué? Para que los hilos se queden cruzados adentro. Aquí ya tengo los hilos cruzados. Ustedes llevan la bolita a su posición de tal manera que separe a todas las cañas en un mismo centro y como hicimos con el cubo, cuando esté en esta posición bien puesta, lo que hacen ustedes es meter un hilo por debajo del icosaedro como lo hicimos por debajo del cubo y aquí generar pues ya los tres nudos. Izquierda, derecha bien ajustado y después izquierda. Recuerden que esto es solamente un ejemplo con una esferita más grande para que puedan ver el proceso. Pero esto que van a hacer ustedes en este vértice, lo hacen en todos los vértices del icosaedro. ¿Ok? ¿Cuántos vértices tiene el icosaedro? Acá hay 5 más uno 6. 5 más uno 6 son 12 esferitas en el paquete que les he enviado o lo que ustedes han comprado para que todas las cañas se separen y queden pues en la posición más apropiada. Esto lo voy a desatar porque es solamente el ejemplo a escala mayor y ustedes ya lo hacen pues con sus respectivos hilos. Recuerden que este hilo para las esferitas es 0,25, ¿no? No lo hagan con 35 porque se ve un poco tosco el hilo con las esferitas, ¿no? Es más, háganlo con una sola medida, ¿no? Pero es una exquisitez de mi parte hacerlo de esa manera para que no se note tanto. Ahora, si ustedes ya tienen colocado todos los vértices con esferas de 8 milímetros, en la forma como les he dicho que lo tejan, 20 esferitas. En este caso, estas esferas son fosforescentes. Si ustedes apagan la luz, se va a ver todas las esferitas brillando, ¿no? Me gusta que sean fosforescentes porque en la oscuridad se ve la geometría, los vértices, ojo. Pero si las cañitas son para UV y ustedes iluminan la geometría con una linterna UV, le llaman luz negra, y las cañas son para luz negra, lo que va a ocurrir es que toda esta geometría en la oscuridad va a estar iluminada. Eso es algo que les encanta a los chicos en las escuelas, ¿no? Ver esto en su habitación brillando, ¿no? Esferitas fosforescentes, cañas para UV. ¿Ok? Apagar la linterna UV y lógicamente lo que se queda viendo es solamente las esferas fosforescentes en la oscuridad. Pero ya con la luz UV todo brilla, ¿no? Todo brilla. Entonces, después de que coloquen las 12 esferas de 8 milímetros en el icosaedro, si ustedes se dan cuenta, hay esferitas entre las cañas verdes del dodecaedro. ¿Y por qué más pequeñas? Porque el espacio que queda en estos ángulos del dodecaedro deja un espacio más pequeñito. Acá el espacio es mucho más grande. Entre una esfera de 8 milímetros, aquí, a pesar que las cañas tienen el mismo espesor, 4 milímetros de espesor, la esferita que queda adentro tiene que ser de menor diámetro, en este caso 4 milímetros. ¿Cómo se teje esto? Y esto ya la última parte para terminar justo con toda la estructura que es esta, la final, es después de tejer el dodecaedro, como lo hemos hecho aquí, falta instalar las esferitas. ¿Cómo las instalas? Esto ya se los explico porque es más sencillo, ¿no? Pasan un hilo por un pentágono, un hilo delgado, 0,25, ¿ok? O 0,20. Yo iría más delgado para que no sature el interior de la caña, ¿no? Pero ya está, lo pueden hacer con el hilo que tienen, ¿no? Sutilezas, sutilezas. Entonces, colocan un hilo y cuando pasen por aquí para acá, insertan una esferita y continúan con el hilo. Antes de pasar de aquí para acá, colocan otra esferita en el hilo. Y siguen caminando, otra esfera más, siguen caminando, otra esfera más, y siguen caminando y colocan la última esfera. Por este vértice van a salir dos hilos que contienen ya en el recorrido estas 5 esferitas de 4 milímetros.
Agarran el hilo, lo ajustan y mientras van ajustando el hilo, van colocando las esferitas, empujándolas, porque se quedan afuera a veces, en su lugar, la van empujando. Van estirando, van empujando hasta que llega un momento dado en que estiran el hilo y todas las esferitas están en su lugar. Cuando esto ocurra, hacen los tres nudos. Primero, segundo, tercero, cortan, esconden el nudito por ahí para que no se vea. Ya tendrían cinco esferitas colocadas en este pentágono. ¿Cómo colocan las demás esferas en el dodecaedro? Aquí viene el truquito. Primero colocan estas cinco esferitas y van a la parte opuesta, que sería esta que está acá. Miren, son opuestas. Una está en este lado, la otra está en este lado. Estos dos pentágonos opuestos, izquierda-derecha, tejen de la misma manera similar. Tejen cinco bolitas en el pentágono, tejen cinco bolitas en el pentágono y después se van a dar cuenta que en el corazón o en el cinturón de este dodecaedro hay un camino zigzagueante que da la vuelta hasta el otro lado. ¿Cuántas cañitas tiene este camino zigzagueante? Tiene 10 cañitas. Es el cinturón, como el cinturón del icosaedro. Esta contiene 10 cañitas que zigzaguean de un lugar a otro hasta llegar al mismo origen. Por lo tanto, lo que tienen ustedes que hacer es, así como han tejido un pentágono y otro pentágono, acá tienen que tejer una culebra de 10 aristas. ¿Qué tienen que hacer? Meter el hilo por este camino zigzagueante, colocando en el proceso de tejido una esferita, dos esferitas, tres esferitas, cuatro esferitas, y siguen caminando porque no va a haber esferitas. Así que el camino está visto, ¿no? Donde no hay esferitas, van caminando el camino zigzagueante. Izquierda, izquierda, hasta que se va a encontrar con el último hilo, por donde lo introdujeron, colocan la última esferita y hacen el mismo proceso de jalar las dos tiras, ir jalando las dos tiras. ¿Para qué? Para que en el proceso de jalar las tiras que recorren este camino zigzagueante, ir colocando y empujando las esferitas en su lugar, ir jalando, ir empujando, ir jalando, ir empujando, hasta que ustedes puedan ver que al jalar las dos puntas del nylon, todas las esferitas de este camino zigzagueante estén en su posición. Atan el nudo, hilo delgado, y van ustedes a quedarse con esta geometría que ustedes están bien terminada, ¿no? La sensación que se siente después de acabar una geometría sagrada es increíble porque son formas perfectas. La primera geometría que se haga es desde la emoción. No busque perfección, háganlo desde el punto de vista emocional. Si logran construir una segunda geometría, que les recomiendo hacer por lo menos 3 veces la misma geometría, bueno, yo la he hecho muchas veces, ¿no? La segunda geometría hágala desde la voluntad, es decir, ya se emocionaron, la vieron perfecta, pero uno va a decir, bueno, pudo quedar mejor ya. La segunda hágala desde la voluntad, es decir, hágala lo más perfecta posible. Ya saben cómo construirla, ya no se van a equivocar en el tejido. A veces ocurre algunas equivocaciones y es bueno saber dónde te equivocaste al tejer, pero la segunda vez que lo hagan, háganla desde la voluntad, es decir, háganla bien, lo más perfecta posible. Porque esa sensación de hacer algo perfecto, no lo crean, vivénselo y va a afectar a sus vidas. Como construyo acá abajo, va a ser también la construcción de las cosas que hay en mi vida. Como es en el micro, es en el macro. ¿Ok? Eso ocurre con la restauración. Si yo soy restaurador de objetos, también soy restaurador de almas, también soy restaurador de mis propios procesos emocionales. Los corrijo, los restauro, los transformo, ¿no? Como lo haga en el microuniverso, lo va a verse afectado en el macrouniverso. Y la tercera geometría que ustedes tienen que construir ya no es desde la emoción o del amor, porque lo quiero hacer, nadie me obliga a hacerlo. Ya no es desde la segunda eh, maqueta o estructura geométrica desde la voluntad. La tercera es desde la sabiduría.
Es decir, ustedes ya en la tercera geometría que hagan, están enseñando este proceso a otros. Eso se llama hacer la posta o el enganche o el engranaje con otro personaje, otro ser, otro niño, otro adulto. Sobre todo los adultos mayores les encanta hacer esto, como hacer crucigramas. Hace que su cerebro se mantenga ágil, ¿no? Porque esta geometría en 3D genera un entramado también tridimensional en ambos hemisferios cerebrales porque se sincronizan entre la emoción, eh, el arte y el otro hemisferio cerebral que es la parte racional o cognitiva, ¿no? Entonces, hacer esto hace que tu cerebro esté pues haciendo recursos de generar sinapsis múltiple, porque hay nuevos caminos de tejido donde las manos han hecho el tejido en el cerebro. Las manos, los dedos son una extensión del cerebro. Entonces, construir geometrías es un brain gym, como dicen los americanos, ¿no? Un ejercicio para mantener el cerebro activo. En el caso de nosotros los geómetras, trabajar con geometrías pues es una forma de mantener pues este proceso de decodificación permanentemente activo y la salud cerebral se los va a agradecer y no van a tener Alzheimer ni cualquier otra padecida cerebral, ¿no? Así que más allá de la diversión de hacer algo perfecto, es por salud también el trabajar con la geometría, ¿no? Bastante bien recomendado por los ejercicios cerebrales. Así que, bueno, estamos ya terminando este segundo ciclo 40 minutos, permite la tecnología y bueno, ya estamos por terminar ese ciclo, así que aquí cerramos el proceso. Des en cuenta que las geometrías sagradas están presentes en muchos juegos lúdicos, como por ejemplo el cubo de Rubik, fue un arquitecto también el que diseñó este cubo y hay los cinco platónicos existen en los cubos, ¿no? Esto voy a hacer un taller para poder armar el cubo mágico con todos los chicos de las escuelas. En este caso, el dodecaedro, pues es una geometría que a mí me encanta trabajarla en las escuelas para poder jugar en estos artilugios pedagógicos, para poder entrenar el cerebro holográfico que todos tenemos, ¿no? Entonces, lo dejamos ahí. Disfruten de la construcción. Quienes no han hecho todavía la geometría, no pueden seguirme en este proceso porque es un poco rápido lo que he hecho, pero en sus casas diviértanse construyendo pues los cinco platónicos que incluyen esta vez al Merkaba, que es el propósito de este taller libre.